Fíjate que voy a decir algo que quizás suene exagerado, pero Macario podría ser una de las películas mexicanas más poderosas de todos los tiempos, y no solo porque sea un clásico, sino porque detrás de la historia de un campesino hambriento que solo quiere comerse un guajolote en paz, esta es una película brutal sobre pobreza, desigualdad y sobre la única fuerza que sí trata al pobre, al rico y a todos como igual, que es la muerte. Así es que quédate conmigo que este video va a estar bueno. Ciertamente, Macario es una película profundamente mexicana, pero aquí viene lo interesante. Visualmente le debe muchísimo al expresionismo alemán. Es un movimiento cinematográfico que nació en Alemania en los años de 1920 y que convirtió las sombras y los contrastes extremos en una sensación de fatalidad y en una forma como de contar historias. Algo así como que el terror comenzaba a nacer. Y aunque Macario está completamente arraigada a la época de oro del cine mexicano, se nota clarísimo que recoge parte de esa herencia visual, con los claroscuros, la presencia de la muerte, los espacios muy oscuros y esa sensación constante de que todo está marcado por algo inevitable. Y eso hace que la película se sienta mucho más grande que simplemente un cuento popular. Ahora, para que veas la importancia de Macario y por qué merece toda la atención del mundo, te voy a contar 3 datos rapidísimos. El primero es que fue la primera película mexicana nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera, algo enorme para su tiempo. Segundo, es que está basada en la novela El tercer huésped de Bruno Tarbén, un escritor envuelto en un misterio durante décadas porque nunca quedó del todo claro su identidad real. Hay muchas teorías al respecto, pero supuestamente era un actor y escritor alemán vinculado a círculos anarquistas y que precisamente terminó viviendo en México. Y el tercero es que la película fue dirigida por Roberto Gabaldón, pero la fotografía de Gabriel Figueroa es tan poderosa que muchas escenas parecen pinturas en movimiento. O sea, ya desde el arranque te puedo decir que no es solo una película vieja mexicana en blanco y negro. Aquí estamos hablando de una obra que mezcló folclore, desigualdad, muerte y sobre todo un lenguaje cinematográfico tratado con una elegancia brutal. Y como toda buena historia, la vamos a ir dividiendo en actos. Y el primer acto yo lo llamo el hambre y la pobreza. Y aquí es donde realmente empieza la película. No con la muerte, no con lo sobrenatural, no con el famoso guajolote. Empieza con algo mucho más duro y mucho más real. El hambre. Macario es un leñador humilde que vive en las afueras de la ciudad con su esposa y varios hijos. Y desde el principio la película deja algo muy claro. Este no es un hombre que simplemente vive con poco. Este es un hombre que está sobreviviendo al límite. Cada día sale a cortar y vender leña. Y aún así no le alcanza. No le alcanza para comer bien, no alcanza para descansar, no alcanza para vivir con siquiera un poco de dignidad. De hecho, hay un detalle muy doloroso en cómo la película lo construye. Macario ya ni siquiera parece un hombre que espera algo de la vida. Lo vemos siempre con el rostro tenso, contenido, cansado, nunca sonríe, siempre carga esa mezcla de preocupación, resignación y tristeza. De alguien que se ha pasado demasiado tiempo aguantando. Y eso me parece importantísimo para la narrativa, porque desde muy temprano la película no nos presenta a Macario como un personaje pintoresco, ni como ninguna figura folclórica. Nos representa a un hombre que está agotado y agotado por la pobreza. Y alrededor de él, la película también nos muestra el pueblo, los oficios, los comercios y el movimiento que hay en la ciudad, la vida cotidiana de una comunidad. Pero no lo hace para adornar la historia, sino para dejar ver cómo funciona una sociedad profundamente desigual. Macario reparte leña entre los negocios, observa cómo circula el dinero, la comida y el privilegio, pero siempre desde afuera. Él está ahí, trabaja ahí, sostiene parte de esa vida económica con su esfuerzo físico, pero curiosamente no pertenece realmente a ese mundo. Su lugar es el de la persona que sirve, el del que carga, el de que apenas recibe unas monedas. Y en varios momentos se siente también ese trato clasista hacia la gente humilde. No siempre de esa forma escandalosa, a veces incluso hasta de una manera cotidiana, como si fuera algo normal. Y eso es lo que la vuelve más fuerte, porque la película no necesita subrayarlo con discurso. Lo vemos en las miradas, en la forma en que lo reciben y en cómo se relacionan con él y con su familia. Así es que Macario no solo está pobre, está colocado en un lugar social donde su hambre y su cansancio simplemente parecen parte natural del paisaje. Por eso el primer acto de Macario me parece tan potente, porque antes de entrar al terreno de la alegría, la película nos obliga a entender algo muy simple. Este hombre no está buscando riqueza, ni poder, ni grandeza. Lo único que quiere es comer. Comer una vez, solo una vez, sin repartirlo todo, sin seguir cediéndolo todo, sin seguir existiendo únicamente para los demás. Y esa idea, que puede sonar tan pequeña, en realidad es devastadora, porque la película nos está diciendo que la desigualdad puede llegar a un punto en el que hasta un deseo mínimo se vuelve casi imposible.
tan imposible como engañar al algoritmo, así es que si eres un cinéfilo de verdad, por favor suscríbete al canal y regálanos un like en este video. Es completamente gratis y nos seguirías apoyando muchísimo para poder seguir llevando este contenido para todos ustedes. Así es que ahí está el botón de like, por favor, regálanos un like, ándale, no seas malo, ándale. Y también coméntame si ya viste esta película de Macario de 1960. Y bueno, en el acto 2 llegamos a lo que es el corazón emocional de la película, porque después de mostrarnos a Macario como un hombre consumido por el hambre, la rutina y la resignación, aparece por fin un deseo que lo rompe por dentro. No quiere dinero, no quiere lujos, no quiere salir de pobre de un día para otro. Quiere algo mucho más básico y al mismo tiempo muchísimo más triste. Comerse a un guajolote él solo. Y aquí la película da un giro muy inteligente porque ese deseo, que en otro contexto podría sonar hasta egoísta o infantil, aquí se siente devastador. ¿Pero por qué? Porque entendemos perfectamente de dónde viene. Macario ha pasado tanto tiempo repartiéndose, cediéndose, entregando todo lo poco que tiene, que la idea de comerse algo entero sin compartirlo con nadie se vuelve casi una fantasía imposible. Es un deseo pequeño, sí, pero justamente por eso duele tanto, porque la película te está diciendo que hay niveles de pobreza donde hasta el placer más mínimo se vuelve en un privilegio. Y en medio de todo eso aparece también la figura de su esposa, que me parece importantísima, porque lejos de juzgarlo o de decirle que está loco, ella lo entiende completamente. Comprende que su marido no está pidiendo un lujo absurdo, está pidiendo una pausa, un instante para sí mismo. Hasta lo podría llamar una pequeña victoria en una vida que no le ha dado casi absolutamente nada. Y por eso decide ayudarlo. Consigue el guajolote, se lo prepara y le da a Macario la oportunidad de cumplir ese deseo casi sagrado. Pero claro, en una película como Macario, una comida nunca iba a ser solo una comida. Y aquí es donde la historia entra de lleno en lo simbólico y en lo sobrenatural. Macario se va al bosque dispuesto a comerse el guajolote completamente solo, como si estuviera defendiendo el único pedazo de felicidad que la vida le ha dejado. Y entonces aparece el primer visitante, algo así como el primer ser sobrenatural. Y lo fascinante de esta escena es que la película no lo presenta como un susto ni como una aparición ruidosa, ni tampoco como un gran espectáculo. Lo presenta con calma, con solemnidad, casi como si formara parte natural de ese mundo mismo. Y esto es lo brillante del segundo acto. La película convierte un gesto íntimo, un hombre queriendo comer en paz, una prueba moral de fe y sobre todo de espiritualidad. El hambre deja de solo ser física, se convierte en una puerta y en una frontera entre lo humano y lo eterno. Y Macario, sin saberlo, está a punto de cruzarla. Y aquí nos vamos al acto número 3, donde lo llamo El Diablo, Dios y la Muerte. Y aquí es donde Macario deja de ser solamente una película sobre el hambre y se convierte en una fábula moral. Porque cuando por fin se sienta solo en el bosque, dispuesto a comerse ese guajolote que tanto había deseado, empiezan a aparecer tres figuras que no son simples personajes. Son fuerzas, son ideas y se ven como si fueran una prueba. El primero en aparecer es el diablo. Y aquí esto me parece muy interesante porque la película no lo presenta como una bestia aterradora ni como una aparición grotesca. Lo muestra más bien como una figura astuta, tentadora, segura de sí misma. Le pide a Macario compartir la comida y Macario se niega. Y se niega porque en el fondo sabe que no quiere deberle nada al mal. Pero también porque sigue aferrado a esa idea casi desesperada. Ese guajolote es suyo, quizá lo único verdaderamente suyo en toda su vida. Después aparece Dios. Y aquí la película juega con algo muy incómodo, porque uno pensaría que ante la presencia divina del Señor, Macario debería conmoverse de inmediato, pero no pasa, también se niega, y eso vuelve la escena mucho más interesante, porque la película no está construyendo a Macario como un hombre ejemplar, puro o santificado por la pobreza, lo está construyendo como lo que es, un hombre desgastado por la necesidad, un hombre que ha pasado tanto tiempo cediendo y compartiendo, que cuando por fin tiene algo para él, simplemente no puede soltarlo, ni siquiera ante Dios, y al final aparece la muerte. Y aquí está el gran giro de la escena, porque de los tres, la única figura con la que Macario realmente conecta es con la muerte. ¿Y por qué? Porque la muerte le habla desde un lugar que Macario entiende perfectamente, el de la igualdad. La muerte no distingue entre pobres y ricos, entre poderosos y humildes. La muerte llega para todos. Y en un mundo tan profundamente desigual como el de Macario, esa idea tiene algo casi hasta consolador. Terrible, efectivamente, pero si lo piensas, también es justo. Y es precisamente por eso que Macario decide compartir con la muerte. Ese momento me parece uno de los momentos más potentes de toda la película, porque lo que está diciendo es brutal. Es una sociedad marcada por el hambre, el clasismo y la miseria. La única fuerza que realmente trata al pobre como igual, adivina tú, es la muerte. Y como recompensa, o quizá como pacto, la muerte le entrega a Macario el agua milagrosa con la que puede curar enfermos, pero bajo una condición muy precisa.
precisa. Solo funcionaría si la muerte está colocada a los pies de la cama. Si está justo o junto a la cabeza, ya no hay nada que hacer. Y aquí cambia por completo el destino del personaje. Y la verdad, el guión es una genialidad. Y aquí voy a citar a la muerte. Fíjate cómo lo dice. Me has convidado, me has dado tu compañía y hasta me has hecho reír un poco. Así es que estoy en deuda contigo y voy a retribuirte. Voy a pagar tu invitación a un precio tan alto como nunca lo soñaste. Estas líneas marcan el pivote del personaje en esta película, porque Macario deja de ser solamente un leñador hambriento y se convierte en un hombre con un don extraordinario. Pero incluso ese milagro viene con una advertencia. Fíjate, no es un poder que le pertenezca, no nace de él, no lo controla él, sigue dependiendo de la presencia de la muerte, como si la película quisiera recordarnos que incluso cuando el pobre parece recibir algo en la vida, sigue siendo bajo las reglas de que no ha puesto él. Y eso es lo fascinante de este acto. Lo que parece una recompensa también se convierte como en una prueba, porque Macario no ha escapado del hambre, ni del destino, ni de la desigualdad. Solamente ha empezado a negociar con ellos. Coméntame si no te parece una genialidad esto. Y si llegaste hasta esta parte del video es porque eres un cinéfilo de verdad. Así es que te recuerdo que si nos regalas un like nos apoyarías muchísimo para poder seguir llevando ese tipo de contenido. Ahora vamos al acto número 4 y aquí lo llamo el curandero, porque aquí es donde la película hace algo muy interesante. Porque una vez que la muerte le entrega ese remedio milagroso, la vida de Macario cambia por completo. De pronto, ese hombre pobre, invisible, agotado por el hambre, empieza a curar enfermos, empieza a salvar vidas y con eso naturalmente empieza también a ganar fama. La gente ya lo busca, lo respeta, pero sobre todo porque lo necesita. Y por un momento me da la impresión de que Macario por fin salió del lugar de miseria al que estaba condenado. Por un momento parece que la historia lo está permitiendo poder subir, ser visto, tener poder, tener valor dentro de una sociedad que antes apenas y lo toleraba. Pero justo ahí es donde la película se pone más dura, porque Macario no asciende dentro de un sistema justo, entre comillas, asciende dentro de una sociedad profundamente desigual. Y cuando alguien que viene de abajo empieza a tener prestigio, dinero o influencia, lo que aparece no es admiración desinteresada. La gente empieza a sospechar, empieza a tener envidia y sobre todo empieza a querer castigar. Y eso se ve clarísimo en la película. Macario deja de ser visto solo como el leñador humilde y empieza a convertirse en una especie de anomalía, en alguien que resulta incómodo, en un hombre que desde la lógica de su mundo parece no tener derecho a poseer ese tipo de don ni ese tipo de poder, según la sociedad. Y esta misma sociedad clasista, el pobre debe trabajar, obedecer, sufrir y resignarse. Pero cuando empieza a destacar, cuando empieza a alterar el orden de las cosas, entonces ya no inspira ternura, inspira miedo. Y allí es donde entra otro elemento importantísimo, que es la autoridad. Así es mi México mágico, porque el problema de Macario ya no es solo un problema moral o un problema espiritual, también se vuelve un problema político y social. Su fama empieza a llamar demasiado la atención y en cuanto toca poder, toca los espacios del privilegio, del control y sobre todo de las instituciones. Se vuelve peligroso porque la gente lo sigue. Ya no es simplemente un hombre con suerte. Ahora es alguien que podría romper el orden, que podría demostrar que el conocimiento, el poder y el milagro no solo le pertenecen a los de arriba. Por eso en este cuarto acto me parece tan fuerte, porque la película no convierte el milagro de Macario en una fantasía de ascenso social feliz. Al contrario, nos muestra que para un hombre pobre, incluso la posibilidad de salir un poco de su sitio puede convertirse en otra condena, como si el sistema entero reaccionara con violencia en el momento en que alguien destinado a obedecer empieza a tener demasiado valor. Y ahí Macario deja de ser solo una fábula sobre la muerte, también se vuelve una historia sobre lo peligroso que puede ser en una sociedad desigual que un hombre humilde por fin sea reconocido y por fin sea visto. Y aquí nos vamos al acto 5, que lo llamo La Cueva y las Velas. Y es aquí donde la película llega a un tramo muy simbólico y para mí donde Macario termina de revelar todo lo que en realidad estaba diciendo desde el principio, porque después de haber probado por un momento lo que significa salir de la pobreza, después de haber sentido el respeto de la gente, el miedo de las autoridades y el peso de cargar con un don que nunca fue realmente suyo, Macario termina otra vez persiguiendo algo que no puede controlar. Y ahí aparece uno de los espacios más memorables de toda la película, la Cueva de las Velas. Es una imagen poderosísima, casi como si la película de repente dejara atrás el mundo cotidiano y entrara por completo en el terreno de las alegorías. Hace cuenta que la muerte lleva a Macario a ese lugar y le muestra cientos de velas encendidas. Cada una representa una vida. Algunas arden con fuerza y otras están a punto de apagarse. Y ahí de golpe la película reduce toda la existencia humana a una metáfora, a
a una imagen brutalmente simple. Todos somos una llama frágil, sostenida apenas por un instante y que algún momento va a dejar de existir. Y es aquí donde Macario ve la suya, una vela con una llama pequeña, débil y a punto de extinguirse. También cabe destacar que la muerte en México representa algo más profundo. Lo puedes ver en celebraciones, en conmemoraciones y en otro tipo de cosas, pero volviendo a la película, aquí está una de las ideas más dolorosas de toda la película. Después de todo lo que sufrió, después de toda la miseria y después de haber rozado la posibilidad de una vida distinta, Macario descubre que ni siquiera tiene el control sobre su propio tiempo, ni siquiera sobre su propia llama. Puede curar a otros, puede ver la cercanía de la muerte en otras personas, pero frente a su propia vida sigue siendo tan impotente como al principio, y eso hace que el desenlace pegue todavía más fuerte, porque en el fondo Macario nunca fue una historia sobre el ascenso de un hombre humilde, fue una historia sobre los límites de ese ascenso, sobre la ilusión de que por un momento el pobre puede escapar de su lugar, solo para descubrir que el hambre, la desigualdad y la muerte siguen marcando las reglas del juego. Y entonces la película nos lleva a su remate más cruel y brillante. Todo aquello que vimos, el guajolote, la fama, el poder de sanar, el trato con la muerte, empieza a sentirse ambiguo y confuso, casi como si hubiera existido un borde extraño entre la realidad y el deseo, como si el sueño de Macario de tener algo propio, de tener poder, de tener un instante de plenitud, nunca hubiera podido sostenerse dentro del mundo real. Y por eso el final de Macario me parece devastador, porque no solo habla de la muerte como destino inevitable, habla también del deseo humano de escapar, aunque sea por un momento de una vida marcada por la carencia. Habla de ese impulso profundamente humano de querer más que sobrevivir, de querer vivir, aunque sea una sola vez con dignidad. Y quizá por eso la película sigue siendo tan poderosa, porque detrás de toda su simbología, de toda su belleza visual y de toda su dimensión fantástica, Macario nos deja frente a una verdad muy simple y dura, que para algunas personas en este mundo incluso el milagro llega demasiado tarde. Y quizá eso es lo que hace tan grande la película de Macario, que al final uno puede resistirse al bien, puede desconfiar del mal, pero de la muerte no se escapa nadie. En esta historia no hay villanos, solo hay un destino. Un destino cruel, efectivamente, pero un destino inevitable. Mi nombre es César, muchísimas gracias por tu atención, te recomiendo suscribirte al canal y regalarnos un like. Nos vemos hasta la próxima.